El día de hoy nos acompaña el maestro Vicente Fuentes Gea. El maestro nos presenta el día de hoy la plática Contaminación global, causas, consecuencias y soluciones. El maestro Vicente Fuentes Gea estudió la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se tituló en el año del 72. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Texas en Austin. Posteriormente se incorporó a la Facultad de Ingeniería como profesor de tiempo completo. Actualmente imparte las asignaturas de Modelos de Ingeniería Ambiental, Contaminación Ambiental 1 y 2, Impacto Ambiental y Manejo de Residuos Municipales y Programación Avanzada y Métodos Numéricos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Damos un fuerte aplauso al maestro. ¿Está bien la luz? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Inicio? Sí. Bueno, el tema que voy a exponer es sobre contaminación global. Es importante entender de que estamos hablando. No estamos hablando de... Se va a entender una vez que iniciemos, pero es la contaminación que afecta a toda la Tierra. No es la contaminación local, por ejemplo, que habría en una ciudad, como por ejemplo las emisiones de monóxido de carbono, afectan localmente a incluso a una calle, o una ciudad, o una zona de la ciudad. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar exclusivamente del tema de la contaminación que afecta a la Tierra en su conjunto. Entonces, los objetivos que me he planteado es presentar información acerca del origen, las consecuencias y las soluciones a los siguientes problemas: al efecto de invernadero, a la lluvia ácida y a la reducción de la capa de ozono. Entonces, para hacer esto, puede parecer extraño, pero quisiera poner en contexto todo lo que vamos a decir. Y voy a empezar, que es lo que puede parecer extraño, desde el Big Bang. Eso que se ve ahí sería el universo antes de que fuera creado. Todo estaba ahí, pero no había nada. Es interesante este concepto. Todo estaba ahí pues porque de ahí viene todo, pero no hay nada porque ni siquiera hay materia. Es decir, es energía pura lo que hay en ese lugar, y el lugar pues es una discontinuidad, hablando matemáticamente. Entonces, una vez que explotó, se empezó a formar la materia, los átomos más sencillos, que son los átomos de hidrógeno, se conglomeraron y empezaron a formarse las estrellas. También se conglomeraron y se aglutinaron en galaxias. De hecho, todas las estrellas están contenidas dentro de las galaxias. Pero eso fue evolucionando en el tiempo. Al principio pues, simplemente no había nada, y después lo que se creó la materia, ¿no? Esa es nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, y el puntito ahí que se parpadea, no sé cómo se diga, es la Tierra, o el Sol, como quieran, ¿no? Una vista más específica de la zona muestra que hay millones de estrellas. Ese otra vez el parpadeo del Sol. Se ve apenas, creo, ¿no? Pero sí, se ve casi al centro. Esa es una fotografía de millones de estrellas. Y lo interesante es que no nomás hay millones de estrellas en la galaxia, en nuestra galaxia, que es una galaxia grande, pero no de las más grandes, sino que hay millones de galaxias. Esta es una toma de una parte del universo en donde se ven, todos los puntitos que se ven son galaxias, no son estrellas. Entonces, vamos a comenzar en un lugar muy especial, que es el Sol, que está en ese lugar de la Vía Láctea. El Sol se formó aproximadamente hace unos 5.000 millones de años.
Ahorita vamos a ver que el universo se formó aproximadamente hace unos 13, casi 14 mil millones de años. Entonces se tardó bastante en formarse el Sol, porque eso ocurrió hace unos 5 mil millones de años. O sea que se tardó 7 mil, ¿no? No, 8 mil y pico millones de años en formarse el Sol. De hecho, muchos otros soles existieron y fueron, se destruyeron y volvieron a crearse nuevos más. En particular, la Tierra apareció hace unos 4.500 millones de años, no como está en esa fotografía, pero una de las características que nos interesa hablar en esta plática es sobre la vida. La vida apareció en la Tierra muy pronto, una vez que se formó. Ahorita vamos a ver los tiempos, pero estamos hablando de unos 500 o 1.000 millones de años. La vida unicelular. De hecho, en esta regla o escala podemos poner millones de años en la vertical y se puede ver que la Tierra apareció hace 4.500 millones de años, se formó más bien, no apareció, se formó, y a los 3.500 ya se piensa que ya había vida unicelular en la Tierra. Esta vida tenía una característica muy especial, que está basada en quimiosíntesis, no en fotosíntesis, que vamos a hablar al rato. Quiere decir que la energía de la célula se obtenía de reacciones químicas. Entonces era limitado, porque para que existieran esas reacciones químicas se necesitaban ciertas condiciones muy especiales. Entonces la vida evolucionó en forma unicelular prácticamente no evolucionó, se quedó en forma unicelular por miles de millones de años, hasta que se formó, hubo un acontecimiento muy especial, estamos hablando de los 2.500 millones de años, o sea, unos 1.000 millones de años después, que todavía seguía siendo unicelular y además con quimiosíntesis, y entonces hubo una mutación, es lo que se piensa, en donde ciertas células empezaron a hacer fotosíntesis. Y también se formó la capa de ozono, pero la fotosíntesis, vamos a hablar de ella con más detenimiento al ratito, es el acontecimiento fundamental para la evolución que hubo después en gran escala en la Tierra, de la vida, porque permitió que pudieran fijarse grandes cantidades de energía. O sea, ya teníamos el Sol como fuente de energía, que es ilimitado, y no nomás una serie de reaccioncitas químicas. Entonces esto permitió que pues, relativamente pronto, otros 1.000 millones de años, ya había vida multicelular. Posteriormente, y pues hace poco, pues unos 500, 750 millones de años, empezó a haber vida ya más compleja, en términos de animales, en el mar. Eso es bastante reciente, estamos hablando de 750 millones de años más o menos. Los dinosaurios aparecieron hace unos 300 millones de años y desaparecieron hace unos 65. Y finalmente aparece el hombre, pero apenas hace unos, vamos a ponerle 5 millones de años, por lo que se equivoquen o por lo que cambia, todo esto va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero siempre se va más atrás, ¿no? 5 millones de años. Esta evolución del universo, de materia a vida, y al hombre, finalmente, ocurrió, el final, por cierto, el final de los dinosaurios, quiero decir, antes de hablar de lo que había comentado, ocurrió por un hecho fortuito, por cierto, y es importante entender que es fortuito, que se piensa actualmente que fue la caída de un meteorito, que hizo que desaparecieran los dinosaurios. Ya había habido extinciones anteriores, pero la última que sepamos es la de que tiene que ver con nosotros, porque es como nosotros, por eso estamos aquí. Si los dinosaurios no hubieran desaparecido, pues seguramente ellos estarían aquí, o algo derivado de ellos. Entonces esto ocurrió hace unos 65 millones de años en un lugar, ahí, no es que el meteorito le diera en la torre, en la cabeza a los dinosaurios, ahorita voy a explicar cómo fue esto, porque eso tiene que ver con la contaminación global. Pero esto ocurrió, se cree, en Yucatán, que hay un cráter que se llama el Chicxulub, que está
en el Golfo de México, casi la mayor parte del cráter. Ahí se piensa que ahí cayó este meteorito. Entonces, el meteorito lo que hizo fue, se oscureció toda la Tierra por la gran cantidad de partículas emitidas, humos y polvos, por años. Entonces, esto evitó que la fotosíntesis se llevara a cabo, esto es lo que se piensa, y por lo tanto, los que demandaban más energía, porque la fotosíntesis es la forma como obtenemos toda la energía en la Tierra para efectos de vivir. Entonces los que demandaban más energía eran los dinosaurios, porque pues estaban muy grandotes, ¿no? Comparado con una hormiga. Entonces eso los restringió y desaparecieron. Eso se piensa que es el motivo por el cual desaparecieron los dinosaurios. Por lo menos es una de las teorías. Entonces esto es una contaminación, por cierto, natural, global, en este caso provocado por partículas, que puede volver a ocurrir en cualquier momento, nadie sabe, pero ocurrió en gran escala hace 65 millones de años. Y eso dio lugar a la aparición de animales de los cuales nosotros venimos, como el lémur o lemur. Se piensa que es el padre de los monos modernos, de los cuales nosotros venimos. Y entonces hubo posibilidad de que el hombre evolucionara de hace unos 5 millones de años para acá. Entonces estamos hablando de una evolución de 13.700 millones de años del universo, primero en materia, después en vida y lo más sorprendente, en conciencia. Es decir, el universo se ha dado cuenta que existe y se investiga a sí mismo. Somos nosotros la parte del universo que tiene la conciencia de que existe, pero somos un producto de esa evolución, o sea, somos precisamente la conciencia del universo. Eso no quiere decir que no haya conciencia en otros lados, pero es la única que conocemos actualmente. Entonces, este panorama, visto así, creo que es importante entenderlo para darle un contexto a todo lo que vamos a decir ahora en adelante respecto a la contaminación global. Entonces, ya mencionaba que la fotosíntesis fue la causa del boom, digamos, vamos a llamarlo así, de la vida en la Tierra. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas capturan la energía solar y la convierten en carbohidratos. Los carbohidratos es la comida del planeta. O sea, sin fotosíntesis no hay comida. Precisamente por eso se cree que los dinosaurios pudieron haber desaparecido. Entonces, las hojas pues debe de verse como una antena parabólica que capta la energía solar y esa energía se fija en un proceso muy especial que se llama fotosíntesis, en donde la luz, el agua y el dióxido de carbono, que abunda en la Tierra relativamente, en la atmósfera terrestre, se convierte en carbohidratos y como un efecto colateral se desprende oxígeno. Pero el punto central aquí no es la formación de oxígeno, sino es la formación de carbohidratos. Claro, sin oxígeno tampoco hay vida, pero aquí quiero enfatizar la formación de los carbohidratos en la fotosíntesis. Entonces, lo que estamos diciendo es que las plantas, ciertas algas y bacterias producen la comida del planeta. Si se toma en cuenta que la utilización de esta energía se llama respiración, que es un proceso inverso. En la respiración se queman los carbohidratos aportando la energía necesaria para las funciones vitales. Cuando hablamos de respiración estoy hablando desde el punto de vista químico, no desde el punto de vista fisiológico de un pulmón que está tomando oxígeno, de lo que ocurre dentro del cuerpo, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces la oxidación de los carbohidratos es lo que se entiende por respiración. En ese proceso de utilización de los carbohidratos formados por la fotosíntesis, se arrojan como productos el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono es fundamental porque tiene que ver con una forma de contaminación que vamos a hablar. Es decir, en la respiración tenemos carbohidratos
tenemos oxígeno, y eso da lugar, esa reacción, a la liberación de energía, la energía en el caso nuestro, pues que nos permite movernos, pensar, hacer todas nuestras funciones, reproducirnos, etc. Agua y dióxido de carbono. Entonces, como se fijan, el dióxido de carbono primero se toma en el proceso de la fotosíntesis y después se libera en el proceso de la respiración por parte de todos los seres vivos. Eso también acontece en las hojas, ¿no? Las hojas, obviamente, las plantas llevan a cabo el proceso de respiración, igual que, desde el punto de vista bioquímico, igual que cualquier otro ser. En el caso de las plantas respiran, obviamente, día y noche, pero solamente hacen fotosíntesis en el día. Entonces, esos carbohidratos están disponibles para toda la cadena alimenticia, es decir, para otros seres que comen plantas, y a su vez otros seres como nosotros que comemos plantas y otros animales. Entonces eso entra en toda una cadena alimenticia. Visto así, podemos ver del lado superior, por ejemplo, una libélula comiendo plantas y después una rana comiéndose la libélula. La rana sería un depredador secundario. Dice, no puedo leer bien lo que dice. Después eso sería comido por un águila, que sería un consumidor terciario, y finalmente pues, podría pasar al hombre, que sería el último consumidor en el caso de ese ecosistema. Si está en el agua, tenemos el fitoplancton, que son plantas microscópicas que hacen sus fotosíntesis, que es comida por el zooplancton, que son animales microscópicos. Esos a su vez son comidos por peces, y finalmente el pez es comido por ejemplo por un humano, ¿no? Entonces esto es lo que queremos decir con cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Pero en los dos casos de ejemplos que estamos poniendo aquí, estamos hablando de como base es la fotosíntesis que produce esos carbohidratos. Entonces las cadenas estas tróficas comienzan con las plantas, que serían los productores, captan energía luminosa en la actividad fotosintética y convierten esta energía en moléculas orgánicas que van a comer otros seres. Las plantas son devoradas por otros seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios, que son los herbívoros. Entonces este es el ciclo, digamos, de formas de cómo a través de las plantas, de la fotosíntesis, toda la energía captada por el sol llega a todos los seres vivos del planeta, o a casi todos. Bueno, entonces, esto, si recuerdan, tiene que ver con un factor fundamental que está presente tanto en la fotosíntesis como un ingrediente fundamental, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, sin dióxido de carbono no habría fotosíntesis, lo que estamos diciendo, ¿no? Y el dióxido de carbono está en la atmósfera presente. Entonces, esta es una capa, este es bueno, un perfil de temperatura de la atmósfera. Si se fijan del lado izquierdo, abajo está lo que se llama la troposfera, o troposfera, que tiene un espesor de unos 12 kilómetros, más o menos. Después comienza la estratosfera, que también vamos a hablar de ella, porque también es una capa de aire de la atmósfera fundamental para la vida que existe en este planeta. Y después comienzan otros estratos en donde la temperatura puede subir o bajar. La tendencia en general es a que la temperatura disminuye en la atmósfera, pero si se fijan en la estratosfera aumenta ligeramente, y esto se debe precisamente a reacciones de tipo fotoquímico, de las cuales vamos a mencionar, que permiten que haya ahí ozono. El ozono de la estratosfera es un gas fundamental, como veremos enseguida. Entonces, tenemos la troposfera, que tiene alrededor de unos 12 kilómetros de espesor, más o menos. Si se fijan, ahí está el monte Everest, está a 9 kilómetros. Los aviones a chorro vuelan alrededor de menos de 10 kilómetros. Después viene la estratosfera, donde hay ozono, que es su característica fundamental.
Y el ozono es fundamental ahí porque el ozono permite absorber radiación ultravioleta que viene del Sol y nos protege como una capa de esa radiación para que no alcance en forma importante la superficie de la Tierra. O sea, sin ozono, de hecho, en la estratosfera, la vida hubiera evolucionado diferente o simplemente no habría vida en la Tierra, ¿no? Eso es una capa esencial, porque absorbe la radiación ultravioleta que daña las células de los organismos vivos en la superficie de la Tierra. Entonces, estamos hablando entonces de dos zonas muy importantes. En la troposfera, donde existe dióxido de carbono, y que es esencial para la vida, como para formar los carbohidratos y toda la comida que hay, que eso propicia, y en la estratosfera, donde hay ozono, que es esencial para proteger la vida que hay en la troposfera. Entonces, esta es la composición típica de la troposfera. La mayor parte, si se fijan, es nitrógeno, 78%, casi. Después viene oxígeno con casi 21%. Y los demás gases, ahí quisiera mencionar es el CO2, que es el que es el dióxido de carbono que hemos estado mencionando, porque es el que participa en la fotosíntesis. Ocupa una proporción pequeñísima de la atmósfera, ¿no? Menos del 1%. Sin embargo, es tan importante, ¿no? Esa es una observación también muy importante de hacer. Será muy pequeñísima la cantidad comparado con el nitrógeno y el oxígeno, pero es fundamental para la vida en la Tierra. Entonces, como habíamos comentado, el primer forma de contaminación global que vamos a mencionar es el efecto invernadero. El efecto invernadero consiste en el calentamiento gradual de la atmósfera, originado por la emisión de gases que absorben radiación infrarroja y que emite la Tierra. La Tierra emite radiación infrarroja, todos los cuerpos emiten radiación de acuerdo a su temperatura. Entonces, por ejemplo, el pico del Sol pues, está en el visible, pero el pico de la Tierra, que también emite radiación, está en el infrarrojo. Entonces, el efecto de invernadero simplemente es el calentamiento de la atmósfera, porque está absorbiendo la atmósfera, o ciertos compuestos atmosféricos, como es el CO2, o el dióxido de carbono, la radiación que emite la Tierra en el infrarrojo. Ahora, ¿por qué esto es...? Bueno, ahorita voy a mencionar por qué esto es como un invernadero. Pero lo que provoca precisamente la quema, en este caso estamos viendo cómo la quema de combustibles fósiles origina la formación de dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono no nomás proviene en forma cíclica de la respiración y la fotosíntesis. Si eso fuese el caso, habría pequeñas cantidades de dióxido de carbono. El problema es que la mayor parte del dióxido de carbono actualmente se está formando por la quema de combustibles fósiles. Los combustibles se queman, pues está ahí el oxígeno a altas temperaturas y generan dióxido de carbono más agua. Este es un proceso desde el punto de vista químico igual que el de la fotosíntesis, ¿no? La diferencia es que esto se lleva a cabo a altas temperaturas. Entonces, tenemos una gran emisión de dióxido de carbono, que es un gas que va a absorber la radiación que emite la Tierra en el infrarrojo y que va a propiciar el efecto de invernadero. Entonces, ¿cuáles son los combustibles que quemamos que contienen carbón y que van a dar lugar a la formación de dióxido de carbono al quemarlos? Pues es el gas, el petróleo y el carbón, básicamente. Los tres tienen contenidos importantes de carbono. Es interesante darse cuenta que estos combustibles vienen de la fotosíntesis que se realizó hace millones de años y que se acumuló todo el carbón que se tomaron las plantas de la atmósfera absorbiendo dióxido de carbono. Al morirse formaron depósitos que dieron lugar a la formación de gas, petróleo y carbón. Entonces quiere decir que todo el carbón que estaba en el dióxido de carbono de épocas de millones de años atrás
está contenido actualmente en los combustibles fósiles. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque lo que estamos haciendo actualmente es liberar ese carbón que se fijó en millones de años por las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces ahora lo estamos liberando en unos cuantos años. De ahí viene unos cuantos años, quiere decir 100, 150 años, como veremos después. Entonces de ahí viene precisamente el problema del calentamiento global. Entonces, regresando, tenemos un invernadero, se calienta porque permite la entrada de calor, pero impide su salida. Esa es la característica de un invernadero. Entonces, con la atmósfera terrestre, si recuerdan, el CO2 absorbe la radiación de la Tierra, que emite la Tierra, pero deja pasar la radiación que viene del Sol. Entonces, esto funciona como un efecto de invernadero, ¿no? La radiación que emite la Tierra en infrarrojo es capturada por la atmósfera a través del dióxido de carbono, principalmente. Hay otros gases que también hacen lo mismo, pero que se está liberando en grandes cantidades ese dióxido de carbono. Y la radiación que viene del Sol pues entra sin problema alguno, porque es visible, no se absorbía. Entonces esto causa el mismo efecto que un invernadero, que se caliente la atmósfera terrestre. Es interesante esta gráfica en donde se ven las emisiones de carbón fósil, o sea, de que estamos hablando, ¿no? Acuérdense que quemar carbón fósil, o sea, petróleo, gas, carbón, implica liberar en la oxidación del carbón grandes cantidades de dióxido de carbono. También tomen en cuenta, aunque ya lo hemos dicho, lo repito, que ese dióxido de carbono va a absorber la radiación que emite la Tierra en infrarrojo y por lo tanto producir el efecto de invernadero. Entonces, desde 1750, que es la revolución industrial, hasta la actualidad ha habido un incremento constante de emisiones de carbón fósil. Ese es un hecho científico. Si en esta gráfica tenemos emisiones de dióxido de carbono por país, ¿no? Lo puse así porque creo que es interesante ver quién es el que más contamina. Aquí se puede observar desde que el que más contamina, pues por lo menos per cápita son todos los países industrializados, que utilizan grandes cantidades de energía para vivir bien, ¿no? Para movernos, para tener el estilo de vida que tenemos actualmente. Pero esos lo hacen principalmente países industrializados. Por ejemplo, esta Nicaragua, como comparación, ¿no? 0.6 toneladas per cápita, en la gráfica de la izquierda. México andaría entre Brasil e India, yo creo. Y si lo ve uno a nivel de países, ya en el nivel global de cada país, no per cápita, entonces Estados Unidos y China son los principales contaminantes. Y todos los demás países, obviamente, que están industrializados, contribuyen de manera significativa. Por ejemplo, Nicaragua, pues es mínimo lo que está contribuyendo, ¿no? Esto es de 1995. Es interesante ver estos datos del 2006, en donde China ya a nivel de país, ya no son emisiones, estas no son emisiones per cápita, son emisiones por país, ocupa el primer lugar. O sea que esto es consecuencia de su gran desarrollo industrial en los últimos 10, 15 años. Junto con Estados Unidos son los principales emisores de dióxido de carbono, casi más del 40%. Entonces, claro que esta forma de vivir en donde tenemos grandes cantidades de desperdicios, ¿no? Generamos grandes cantidades de energía a través de la combustión de combustibles fósiles que liberan cantidades importantes de dióxido de carbono, es el principal causante del efecto invernadero. Y los principales países serían todos los países que están desarrollados actualmente y que para allá queremos ir todos, ¿no? Esta gráfica muestra el eje vertical, es la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre en partes por millón, que es como se mide, y del lado
del eje horizontal tenemos tiempos en millones, en miles de años, ¿no? Si se fijan, estamos hablando de 400.000 años atrás. Sí, 400.000 años atrás ya había humanos. Bueno, había la especie cercana a la humana ya, ¿no? Es decir, que ya andábamos medio por aquí, medio porque no éramos humanos exactamente, pero sí estábamos cercanos a hacerlo. Y es interesante ver cómo las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han fluctuado considerablemente. O sea que hay periodos donde sube, donde baja, pero en los últimos, desde 1950, se ha rebasado un límite de 300 partes por millón, que está en aumento a partir de 1950 hasta la actualidad. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, es interesante saberlo porque obviamente nadie podía medir lo que estaba pasando hace 300.000 años. Entonces, esto se sabe principalmente por el dióxido de carbono que fue capturado capturado en los hielos polares principalmente. Al formarse los hielos también se disuelve gases, entre ellos el dióxido de carbono, y entre más profundo vayamos por esos hielos, entonces podemos irnos más atrás en el tiempo. Entonces por eso se sabe que el dióxido de carbono ha oscilado de esa forma. Las mediciones de dióxido de carbono comenzaron aproximadamente en 1150. O sea que es muy reciente, ¿no? Tenemos 60 años de que eso sucediera. Y desde esa época a lo que estamos actualmente, se pueden observar un incremento constante que oscila. Esta oscilación depende de las estaciones del año, pero la tendencia es a incrementarse. Esto es con base en mediciones, ya no con base, mediciones en el aire, quiero decir, ya no con base en mediciones en los hielos antiguos. Entonces, esta gráfica aquí lo que muestra es la variación de la temperatura atmosférica en los últimos miles de años, porque la que teníamos de acá muestra la variación de la temperatura en los últimos 60 años, ¿no? Esta muestra cómo varía en los últimos miles de años. La de la izquierda son 2000 años. Entonces es interesante ver cómo, por cierto, son reconstrucciones de temperatura. Las reconstrucciones pues depende del investigador y de las técnicas que está utilizando para ver qué está pasando con la temperatura en tiempos pasados. Entonces, si podemos observar que para el año 2000, está el 2004 ahí marcado, la temperatura ha sido más alta que en todos los años anteriores, hasta hace 2000 años. Obviamente no estamos hablando, insisto, no estamos hablando de mediciones con un termómetro. Estamos hablando con información de tipo geológico que permite conocer aproximadamente las temperaturas que existieron antes. Y las diferentes curvas que aparecen ahí son reconstrucciones de estos escenarios pasados con diferentes técnicas. La de la derecha se refiere a miles de años, 12.000 años, y es importante, que se me está pasando decir, que lo que estamos aquí graficando es lo que se llama la anomalía de la temperatura. Por ejemplo, la curva de la izquierda, el valor promedio, cuando hablamos de anomalía, estamos hablando de temperaturas arriba de un valor promedio en un periodo largo. En este caso un periodo de 2000 años. Entonces sacamos el promedio y lo que está arriba sería la anomalía positiva y lo que está abajo sería la anomalía negativa. Entonces también eso ocurre en la curva de la gráfica de la derecha. Tenemos la anomalía que está en el 0, que es el promedio de todas las curvas que aparecen ahí, pero el tiempo actual está en el 0, no está en el año 2000, o sea que va creciendo hacia la derecha, en 2004. Entonces se puede observar que en promedio pues estamos arriba incluso de lo que pasó hace 8000 años. Hay un pico, y por lo tanto la temperatura de la Tierra que existe, de la atmósfera terrestre que existe actualmente, es una de las más altas en los últimos 10.000 años.
Por otro lado está el factor volcánico. Es interesante mencionar el factor volcánico porque es uno de los factores que hacen que la temperatura decrezca. No todo hace que la temperatura se incremente. O sea, las emisiones de dióxido de carbono se han incrementado y han provocado que un incremento en la captura de la radiación que proviene de la Tierra, la infrarroja, y por lo tanto el calentamiento de la Tierra. Pero por otro lado hay factores que la enfrían. Entre ellos es el factor volcánico, por eso lo estoy mencionando. Y por eso hay esas oscilaciones, ¿no? No es nada más los puros gases que se llaman de invernadero los que producen el calentamiento. Hay otros factores que producen enfriamiento. Y esas oscilaciones también se pueden explicar en términos de esos factores. Por ejemplo, esta es una erupción volcánica. Una característica de las erupciones volcánicas, esta es sumamente explosiva, es que permiten poner grandes cantidades de partículas en la parte superior de la troposfera. Las partículas actúan como reflectantes de la radiación que viene del Sol y por lo tanto tenderían a enfriar. Por ejemplo, bueno, esta está bonita, ¿no? Tienen un impacto estas partículas a nivel global. De hecho, si hay varios volcanes haciendo erupción simultáneamente, se puede detectar y medir una reducción de la luz que está llegando a la superficie de la Tierra. Las partículas van a tender a reflejar la radiación que proviene del Sol y evitar que penetre y por lo tanto enfriar. Estas gráficas son interesantes porque la variación de la temperatura en la atmósfera terrestre desde 1860 hasta el año 2000, en el lado izquierdo, la temperatura es la anomalía de temperatura. Acuérdense que la anomalía quiere decir que es una diferencia con respecto al valor promedio en el periodo correspondiente, ¿no? Entonces aquí el cero sería el valor promedio y la anomalía positiva existe sobre todo desde, se puede ver ahí, de 1920 más, ¿no? 45. 40, sí, en adelante, hasta el año 2000. El lado derecho muestra también la variación, pero lo puse ahí porque se puede ver cómo hay un decremento de la temperatura debido al Pinatubo, la erupción del Pinatubo, que es el volcán que estaba ahí al principio, creo. O sea, un solo volcán logró que en un periodo de unos años, unos 3 años que están ahí marcados con color negro, la temperatura se redujera. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores que hacen que la temperatura puede variar, ¿no? No nomás el efecto de invernadero. Entonces, estas son una proyección de acuerdo a diferentes modelos matemáticos respecto a la temperatura a partir del año 2000 aproximadamente, de la temperatura, la anomalía de temperatura. Si se fijan, estamos hablando de acuerdo con estos modelos, de variaciones que van desde el orden de anomalías del 2 positivo al 5 grados Celsius positivo. Entonces hay una gran incertidumbre sobre qué puede pasar hasta el 2100, ¿no? La incertidumbre es en cuanto a la cantidad que va a aumentar la temperatura de la atmósfera terrestre, no en cuanto a que va a aumentar la temperatura de la atmósfera terrestre. Bueno, ahora hablemos sobre las consecuencias de todo esto. La primera consecuencia, la obvia, es que los casquetes polares pues, se están derritiendo. En esta diapositiva se pueden ver, se está graficando lo que había en el 1950 en cuanto al espesor de los casquetes polares y lo que va a haber en el 2050, de acuerdo a las proyecciones. Entonces hay así visualmente se puede ver un decremento en el espesor de los casquetes polares del orden de unos 50% para el año, de lo que había en 1955 para el año 2050, como 100 años después. Obviamente esto implica que toda esa agua que se derritió pues va a los océanos y por lo tanto ha aumentado el nivel del mar, que esa es una de las consecuencias fundamentales del calentamiento global. Entonces aquí tenemos una gráfica que muestra que sí ha aumentado
el nivel del mar. Ligeramente está en centímetros el eje vertical, que mide la elevación, donde se muestra la elevación del nivel del mar, está en centímetros, la escala, ¿no? Entonces, desde a principios o finales de los 1800 hasta el año 2000 ha habido una constante elevación del nivel del mar, el orden de centímetros. Esta es una proyección, vuelve a ser lo mismo, tenemos el nivel del mar en el eje vertical y en el eje horizontal el tiempo. Si se fijan, para el año 2000 son observaciones. Hay observaciones de aumentos del nivel del mar del orden de 0.2, de 20 centímetros máximo. Sin embargo, las proyecciones, utilizando modelos matemáticos, nos permiten ver que para el 2100 habría elevaciones, la mínima, la más conservadora, de 20 centímetros y la máxima hasta 2 metros. Ahora, esto, o sea, el hecho de que va a incrementarse el nivel del mar es un hecho. Lo que no se sabe otra vez es qué tanto. Esto tiene consecuencias socioeconómicas muy impactantes, de las cuales no voy a hablar, y sí valdría la pena pensar en ellas, pero una de ellas es las grandes inmigraciones que tendría que haber de las zonas costeras hacia las zonas más altas, ¿no? Entonces esto va a costar no nomás dinero, va a costar muchas otras cosas que habría que pensar, porque cambiaría toda la forma como estamos viviendo en la Tierra actualmente, si es que sucede. La cosa está, aquel ritmo va a suceder. Si sucediese a 20 centímetros, al mínimo ritmo, implica que en el 2100 tendríamos un incremento de apenas 20 centímetros. A diferencia de lo que sucedería con el panorama más malo, que sería de 2 metros, ¿no? Sería catastrófico. Bueno, el otro efecto importante del calentamiento global es que hay una gran cantidad de actividad que se ha incrementado, ciclónica, tanto por el número de ciclones como por la intensidad de ellos, ¿no? Esto es algo que también se ha detectado en los últimos tiempos. Actualmente, por ejemplo, ahora, ¿no? Aquí en el país se formaron 2 ciclones que hacían, esa situación no se presentaba en 50 años, pero sí se presenta. Hay una gran cantidad de actividad ciclónica y eso es consecuencia del calentamiento global. El océano se calienta, al calentarse se evapora, y al evaporarse el agua se lleva una gran cantidad de energía, en este caso del océano, y eso se va a la atmósfera, en donde propicia la formación de ciclones, por ejemplo. Entonces esto también tendría un impacto muy importante socioeconómico a nivel global. Bueno, entonces hablemos un rato sobre las soluciones a este problema, porque no todo es tan catastrófico, ¿no? Hay soluciones. Veremos que las soluciones son soluciones entre comillas. O sea, que podemos pensar que es catastrófico, aunque no necesariamente. Pero lo que sí es un hecho es que estamos en una encrucijada desde este punto de vista. Eso no, hace 40 años se sabía que estaba ocurriendo, pero la discusión era mucho mayor que la que hay actualmente. Actualmente hay bastantes evidencias para suponer que sí somos nosotros los causantes del efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Primero tenemos que ver que, en esta gráfica, tenemos que ver que la mayor parte de la energía la obtenemos de la combustión de combustibles fósiles. Por ejemplo, tenemos ahí del lado izquierdo en la gráfica petróleo, carbón y gas natural, que si se compara con la energía nuclear y la hidroeléctrica a nivel mundial, es el 90%. Es decir, esto es en 1991, pero no ha cambiado actualmente demasiado. La mayor parte de la energía en la Tierra la obtenemos quemando combustibles fósiles, que son los que contienen carbón y los que liberan cantidades importantes de dióxido de carbono. Entonces, bueno, esto lo que nos está diciendo es que tendríamos que cambiar nuestra forma de obtener energía, dejar de utilizar combustibles fósiles e irnos, por ejemplo, a la nuclear, porque por ejemplo, la hidroeléctrica pues ya está muy utilizada, pero la nuclear no, ¿no? Por ejemplo, en el país existe una sola planta nuclear
que genera como el 3% o menos de energía total. Entonces, claro, la nuclear tiene otro tipo de problemas que voy a mencionar ahorita. Pero lo que nos está diciendo esta gráfica es que tendríamos que dejar estos combustibles, los fósiles, e irnos a otros nuevos, si queremos mantener el estilo de vida que están llevando los países desarrollados. Entonces, esto implica el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Una de ellas son los biocombustibles. Los biocombustibles, aquí puse maíz porque pues el maíz es tan importante para nosotros, ¿no? Utilizarlo para que unos cuantos se muevan en un coche, pues, en este país, en mi opinión, sería un crimen, cuando hay tantos pobres que dependen de la alimentación de maíz. Pero ¿por qué funciona un biocombustible? Es otro asunto, ¿no? ¿Por qué funciona un biocombustible? Porque es una fuente alternativa de energía, ¿no? Porque los biocombustibles contienen carbón. Y si contienen carbón, pues van a liberar CO2 una vez que se quemen. Entonces, ¿por qué es una alternativa para la solución al problema? Porque cuando, tómense en cuenta otra vez la fotosíntesis. Para formar el biocombustible tuvieron que, en este caso, digamos, pensemos en maíz. Las plantas de maíz tomaron energía del sol y absorbieron dióxido de carbono. O sea, lo quitaron. Pero al quemarlo, 6 meses después, no en millones de años, ¿no? 6 meses después o 1 año después, liberas otra vez el dióxido de carbono utilizado por las plantas. Es decir, se está reciclando. El efecto neto casi es cero. En ese sentido, son una alternativa en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. El otro problema, tiene muchos problemas, ¿no? de tipo socioeconómicos todos, que no voy a mencionar, que tampoco nos da tiempo. La otra forma de desarrollo alternativo de energía es la energía eólica. Esta está, aquí tengo una grafiquita donde se puede ver que también los países desarrollados son los que más lo utilizan. Estamos hablando de, en Estados Unidos, 32, en proyectos para el año 32.000 megawatts, para el año de 2000, no puedo ver bien, pero creo que dice 2010, ¿no? 9. Y si se fijan, pues son los países desarrollados básicamente los que están llevando a cabo desarrollo en ese sentido. Pero es una forma de obtención de energía relativamente limitada, comparada a sus necesidades y sus urgencias. La otra son las celdas fotoeléctricas, que es prometedor, ¿no? El problema con las celdas fotoeléctricas es que son muy ineficientes, del orden de menos del 10% de la energía que le llega del sol, genera electricidad con ellas. O sea, son sumamente ineficientes actualmente. Tendría que haber un gran desarrollo tecnológico con respecto a ellas que todavía no se presenta. Y bueno, pues sí serían la solución. Después tenemos la nuclear. La nuclear, esta es la planta de Laguna Verde. La nuclear es, pues es la forma como inmediatamente tendríamos disponible, inmediatamente quiero decir en 5 años, 10 años, grandes cantidades de energía sin contaminar desde el punto de vista del dióxido de carbono. Claro, aquí el problema es más bien de, y sobre todo después de lo que aconteció en Japón, de seguridad, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, países como, o sea, seguridad quiere decir que la posibilidad de un accidente. Pero hay que tomar en cuenta, como les decía, que países como Francia generan nuclearmente el 70% de su energía. ¿No? En un país tan chiquito, donde todo el mundo pues, sería afectado con una sola accidente allí, afectaría grandes, pues todo el país sería afectado y los países vecinos. Entonces, la energía nuclear, en mi opinión, es la forma como si se va a resolver el problema, es la forma más segura de resolver el problema del calentamiento global. Es interesante ver que todo el mundo habla de calentamiento global, los países me refiero, pero nadie está haciendo nada especial, ¿no? Porque también se habla de nuevas fuentes de energía en base en el petróleo otra vez. Entonces quiere decir que todavía no creemos. Es lo que quiere decir, ¿no? A lo mejor hay que estar contra la pared para creer. El problema es que si eso sucede, a lo mejor es muy tarde. Otras soluciones importantes es el ahorro de energía, obviamente.
Eso no se debe descartar, y lo puede hacer cualquiera, y es conveniente desde todos los puntos de vista, ¿no? Otra solución podría ser la reforestación, pero la tendencia mundial es al revés, ¿no? No es a reforestar, sino a deforestar. Entonces, como que está muy lejos de que eso ocurriese. Obviamente la reforestación implicaría la toma de, vuelvo a mencionarlo porque lo hemos estado diciendo todo el tiempo, por la fotosíntesis del dióxido de carbono y fijarlo en madera. La madera puede ser utilizada para hacer casas, por ejemplo. Si la quemas, pues vuelves a regresar ese dióxido de carbono y ya no lograste nada. Bueno, entonces eso respecto al calentamiento global y la participación del dióxido de carbono como contaminante global. Mencioné que íbamos a hablar, creo que tenemos un rato más, de otras formas de contaminación también globales que son importantes, y una de ellas es la lluvia ácida. La lluvia ácida es importante también a nivel casi global, porque puede ser llevada a grandes extensiones de distancias enormes, ¿no? Del orden de miles de kilómetros. ¿Qué es lluvia ácida? Simplemente es la precipitación que presenta elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos son los dos gases que estarían diluidos, o que estarían formando, perdón, estos no son gases, estos serían los dos compuestos que estarían formando principalmente la lluvia ácida. Y puede manifestarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. En forma natural, la capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan compuestos de azufre y nitrógeno, que originan lluvia ácida. Pero el hombre, que es el mayor culpable de este fenómeno, lo incrementa al quemar otra vez combustibles fósiles. Es interesante ver cómo el gran problema de los combustibles fósiles, procedentes principalmente de centrales termoeléctricas, pero también de procesos industriales y de emisiones vehiculares. Aquí el problema es que cuando quemamos un combustible fósil no nomás liberamos dióxido de carbono en forma natural. Todos los combustibles van a liberar dióxido de carbono porque el carbón que contienen, pero también contienen, por ejemplo, azufre, que se va a oxidar a dióxido de azufre, y también contienen nitrógeno, y además el nitrógeno atmosférico, que ya mencionábamos, se fija para producir óxidos de nitrógeno. Entonces estos dos compuestos, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, son liberados por todos los procesos de combustión, principalmente en centrales termoeléctricas, que pues demandan grandes cantidades de combustibles para generar electricidad. Entonces estos reaccionan en la atmósfera, estos compuestos, con el agua, el vapor de agua, formando ácidos diluidos de sulfúrico y nítrico, que después se precipitan como lluvia. Entonces tenemos aquí que la quema de combustibles genera dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que son contaminantes del aire, son locales, pero una vez que están en la atmósfera, son transportados por los vientos y se absorben con el agua atmosférica y reaccionan con oxígeno para formar estos dos ácidos que mencionábamos. Y finalmente los vientos propagan esta contaminación a través de cientos o miles de kilómetros. En ese sentido, la lluvia ácida se constituye en una contaminación global. Entonces, bueno, pues el origen de esto vuelve a ser la combustión de combustibles fósiles. Entonces, tenemos dos fuentes, ¿no? Las fuentes naturales, que son los volcanes principalmente, y también las fuentes antropogénicas, emitiendo en ambos casos óxidos de azufre, particularmente dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que están en los combustibles. Esos pasan a la atmósfera, donde reaccionan con el oxígeno y con el agua, y se deposita como lluvia ácida. La lluvia ácida puede tener efectos negativos, por un lado, por ejemplo, en la vegetación. Acidifica lagos y ríos y contribuye a dañar la vegetación. En el caso de lagos es importante porque el lago es un sistema cerrado, básicamente, no es como un río. Entonces esa acidez se almacena ahí, podemos hablar así,
y eso puede tener efectos negativos, tanto para los usos que tenga el agua, como para en sí los seres vivos que viven dentro de él. Entonces, uno de los efectos negativos de la lluvia ácida es precisamente el daño a la vegetación. Y el otro, pues, es el daño a los materiales, pinturas, edificios, estatuas y esculturas, se ven dañadas por la lluvia ácida. Y eso hay que estar gastando dinero para reponerlo, ¿no? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la lluvia ácida como otro contaminante global. El último que voy a mencionar, y también que es muy importante, es lo que se llama la reducción de la capa de ozono. Acuérdense que el ozono es un compuesto que está en la estratosfera, arriba de la troposfera, y tiene la característica, el ozono estratosférico, que nos protege de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Sin embargo, hay compuestos que estamos liberando en la atmósfera, en la superficie de la Tierra, llamados clorofluorocarburos, o CFC, que logran llegar a la estratosfera y por lo tanto reaccionar con el ozono que está ahí arriba, y al reaccionar, pues una de las consecuencias es que se destruye ese ozono. Y eso se conoce como la reducción de la capa de ozono. Bueno, entonces, las fuentes de compuestos que afectan la capa de ozono, que vamos a mencionar ahorita con más detalles, se llaman los CFCs, clorofluorocarburos. Son compuestos sumamente estables desde el punto de vista químico. Y precisamente por eso los utilizamos nosotros en sistemas como refrigeración. Se estaban utilizando en grandes cantidades en sprays para el pelo, ¿no? Para lo que sea. O sea, es trivial, ¿no? Entonces, el motivo por el cual se utilizan todavía se utilizan en sistemas de refrigeración es porque son sumamente estables, y entonces los sistemas, por ejemplo, de refrigeración, pues van a durar más tiempo, porque no hay un compuesto químico que esté atacando al sistema de refrigeración de un refrigerador o de un aire acondicionado. Entonces, en ese sentido se utilizaron o se utilizan todavía, aunque ya en menos cantidad, en estos dispositivos. Entonces, una vez que, como son muy estables, logran llegar a la estratosfera, porque no hay nada que los pare. Para pararlos requiere que haya una reacción química, que los convierta en otra cosa. Entonces, como en la estratosfera, en la troposfera, que es donde vivimos, no hay ningún compuesto que participe de esa forma, logran llegar a la estratosfera, pero ahí sí está un compuesto muy importante, que es sumamente reactivo, que es el ozono. Y ese es básicamente lo que está causando que la emisión de estos compuestos logren llegar a la estratosfera, y ahí reaccionan con el ozono y por lo tanto lo eliminen. Básicamente de eso estamos hablando. Entonces, estos compuestos, el incremento de cloro en la zona de la atmósfera, de la estratosfera, origina compuestos químicos denominados clorofluorocarburos. Estos productos son muy reactivos, muy poco reactivos, ¿no? Al revés, ¿verdad? Los clorofluorocarburos son muy poco reactivos, y por lo tanto logran llegar a la estratosfera. Precisamente por esta poca reactividad se utilizaron en estos sistemas que estamos mencionando. Entonces tenemos estos compuestos que son óptimos para los usos actuales que tienen en sistemas de refrigeración, sobre todo, y como no reaccionan, una vez que se liberan a la atmósfera, pues se acumulan. Su principal ventaja, que es la estabilidad, es también su principal desventaja, porque al ser sumamente estables logran llegar a la estratosfera. Y ahí sí, junto con la radiación solar ultravioleta que rompe las moléculas de estos compuestos, se liberan átomos de cloro que destruyen el ozono. El cloro atómico actúa como catalizador, por lo que solo
un solo átomo puede atacar a cientos de otros átomos de ozono, moléculas de ozono más bien, eliminándola. Y eso es precisamente lo que se conoce como la reducción de la capa de ozono. Entonces, ¿en dónde están estos compuestos? Bueno, están en estriados, sistemas de ventilación, solventes, fabricación de solventes, espumas. En ciertos países, por ejemplo, los aerosoles a base de los CFCs han sido prohibidos, como en Estados Unidos y Europa. Otros países lo siguen utilizando. Pero sí ha habido una disminución importante en las emisiones de CFCs, dada la gravedad del problema que estaba generándose al eliminarse el ozono estratosférico. Esta es una gráfica que muestra, por ejemplo, la roja, la línea roja. Tenemos una gráfica en donde la vertical es la altitud y la horizontal es la presión es el ozono, es una concentración de ozono. Entonces podemos ver cómo las concentraciones de ozono, a medida que vamos subiendo, pues son relativamente, con la línea roja, han disminuido considerablemente, ¿no? La línea roja es una disminución, es de 1987, creo. 67. 67. La... No, 97. 97, ¿no? 97, si no me espanten. 97. Entonces, lo que podemos ver es que hay una reducción de la concentración de ozono en la vertical. La línea azul es lo que habría en 1967, los 67-71, donde hay mucho mayor cantidad de ozono en la estratosfera, a medida que vamos subiendo. Esto es consecuencia precisamente de la emisión de estos gases, y lo que ha ocasionado es lo que se llama el agujero de ozono, principalmente en una zona muy vulnerable que es la Antártida. En la Antártida el espesor de la capa de la estratosfera es menor y por lo tanto las concentraciones de ozono han variado en esa zona, principalmente debido a las emisiones en todo el globo terrestre. Por ejemplo, la gráfica de la izquierda es 1979, el color azul sería el ozono, el hoyo. Entonces, entre 1979 y 2008 ha habido una reducción, un aumento considerable del hoyo de ozono, de la cantidad de ozono ha disminuido considerablemente en la zona de la Antártida. Actualmente se ha ido recuperando, esta es una gráfica de lo mismo, en recuperación, porque las medidas para controlar estos compuestos CFC son relativamente sencillas, no es como el caso del dióxido de carbono, ¿no? Aquí tenemos medidas que se pueden implementar y de hecho ha funcionado así. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver que las emisiones de la gráfica de la izquierda son emisiones de 1974, casi todo era propelantes, el 70% prácticamente, en espreados de todo tipo. Sin embargo, si vemos la curva de la derecha, tenemos que los propelantes se han reducido un 18% comparado con los 70%, porque es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Simplemente tienes que dejar de utilizar ese material para formar todos los tipos de espreado. Es más difícil con sistemas de ventilación y de refrigeración, pero esos son el tipo de medidas que lograron que hubiera una reducción importante en las concentraciones de ozono estratosféricos. Aquí son gráficas que muestran cómo desde 1960 empezó a haber un incremento importante en las emisiones de CFC, permaneció constante y después empezó a partir de 1990, cuando se implementaron estas medidas, una reducción considerable. ¿Cuáles son los efectos de la reducción de la capa de ozono? Bueno, pues uno es que te da cáncer en la piel. Básicamente este es pues eso sería grave, ¿no? Que tuviéramos que estar cubriéndonos todo el tiempo por el cáncer en la piel. Pero otra consecuencia muy importante es que habría menos productividad en todas las plantas y por lo tanto los alimentos. Las plantas funcionan, otra vez es el efecto de su fotosíntesis,
La fotosíntesis no funciona con radiación UV, que es lo que permitiría que pasara la reducción de la capa de ozono. Funciona con radiación visible. Entonces habría una disminución importante en las cosechas y esto causaría hambrunas. Y por lo tanto, el efecto, y como fue relativamente fácil controlar, se llevó a cabo las medidas de control que mencioné. Eso es todo.